terminar, mis hermanos, este tema seriado que empezamos hace 15 días. Vamos a terminar. Les decía que el tema del pecado es un tema muy vasto. Hay tanto que hablar del pecado, hermanos, que tuve que hacer un esfuerzo grande para poder resumir en tan solo 3 enseñanzas. No digo que todo lo que tiene que ver el pecado y todo lo que la Biblia habla del pecado, pero sí lo más esencial que tú tienes que conocer. Oseas 4:6 nos dice claramente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros, hermanos, si queremos vencer el pecado, tenemos que tener conocimiento acerca de todo lo que tiene que ver con el pecado. Y desde que empezamos esta serie, hermanos, de hace 15 días, pues hemos aprendido varias cosas. El origen del pecado en el universo, el origen del pecado en la tierra, el origen del pecado en nuestra vida. Y si nosotros queremos, hermanos, vencer el pecado, tenemos que conocer desde dónde se origina. Y aprendimos eso el domingo antepasado, y este domingo, hermanos, aprendemos cómo vencer el pecado. Aprendimos, hermanos, que hay 3 conductos o 3 áreas donde el pecado siempre va a ser el medio donde va a llegar a nuestra vida. Y aprendimos cómo precisamente derrotar esa área. Por eso es importante, hermanos, que tuvieras presente todo el tema del pecado. Y habíamos quedado, hermanos, el domingo no como inconcluso, sino como una continuación del mismo tema, de si nosotros, hermanos, pues el Señor sabe que tenemos la naturaleza caída y que somos muy proclives a pecar y que el pecado está en nuestro ADN, imposible que dejemos de pecar. Porque el Señor permite y sigue permitiendo y va a seguir permitiendo en un futuro que sigamos siendo tentados. Ese es el tema de hoy, hermanos. Hoy vamos a ver precisamente la tentación y cómo vencer la tentación. Y vivimos, hermanos, aquí precisamente en la lectura donde ustedes me hicieron favor de acompañarme. Nos vamos a enfocar solamente en los versículos 13 al 15 de la carta de Santiago, en el capítulo 1. Dice la Biblia, Santiago 1, versículos 13 al 15, dice: cuando uno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y ese es el punto, hermanos. Nos vamos a enfocar, hermanos, precisamente porque vemos aquí, hermanos, que este tema es importante, porque ya después de muchas veces de haber consentido la tentación en nuestra vida y de haber cedido ante ella, empezamos a culpar a terceras personas. Empezamos a culpar a Satanás. Y en los peores casos empezamos a culpar a Dios. Porque no tenemos la humildad de reconocer que la concupiscencia es algo personal. No reconocemos que fuimos nosotros los que cedimos a la tentación y cometimos el pecado. Y siempre es así, hermanos. Pero es importante aquí, hermanos, Santiago hace una comparativa muy especial para que nosotros podamos entender, principalmente a las mujeres y todos los que somos padres. Hace como una comparación, como una ilustración con lo que tiene que ver, hermanos, con el alumbramiento de un hijo. La tentación se compara, hermanos, con el proceso que experimenta la mujer para tener un hijo: concepción, embarazo y parto. Aquí está la comparación que hace Santiago. Algunas observaciones, hermanos, surgen porque la tentación se inicia mediante una concepción. Es decir, hermanos, y perdón por la palabra, ¿verdad?, pero como que nos embarazamos de ella. Ha concebido, dice el pasaje, ha concebido el pecado, y para ello una relación íntima entre nuestra alma y la tentación. ¿Cómo es posible que se pueda concebir un hijo? A través de una relación íntima entre un hombre y una mujer.
y dando a luz a un hijo a través de un embarazo por dicha causa. Bueno, la situación, hermanos, es que para que se conciba el pecado tiene que haber una relación íntima entre nuestra alma y la tentación. Y es como concebimos el pecado. La tentación, hermanos, es degenerativa, es decir, produce una caída en picada, pero a la vez es gradual. Y esto significa que en este momento podemos estar siendo tentados a caer en pecados, pero tenemos la oportunidad, hermanos, de salir de ellas antes de tocar fondo, antes de dar a luz el pecado. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando llegó los hijos de Adán, Caín y el muy famoso Abel, que ya hemos tocado el tema en cuanto a las ofrendas que le agradan a Dios? Pero ver que Caín, su semblante decayó porque Dios solo se agradó de la ofrenda de Abel. Entró en una situación, mis hermanos, complicada. Le entró la envidia y muchas situaciones, y vino una tentación a su mente: deshacerse de su hermano. Ya estaba ahí, hermanos, y antes de que le cayera en picada, el Señor le advirtió y le dijo: Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? El pecado está a la puerta, le dijo el Señor. Tú lo puedes detener. No le abras la puerta, no tengas comunión íntima con ese pensamiento, Caín, que estás a punto de hacer. ¿Y qué hizo Caín? Todo lo contrario, ¿verdad? Se dejó seducir por la tentación. Y ya sabemos la historia, hermanos, terminó asesinando a su hermano Abel. Así, hermanos, es en picada como viene la tentación. La tentación antecede al pecado, mis hermanos. Ninguna persona peca así porque sí, sino que antes del pecado siempre viene la tentación y la persona lo incuba, es decir, vuelvo a la palabra, ¿verdad?, rara, se embaraza del pecado y luego viene un proceso doloroso de separación de la relación con Dios, y como consecuencia viene la muerte espiritual, como Santiago aquí lo ilustra. Pero ¿qué es la tentación, hermanos? Significados es lo que más nos ayuda. La tentación es una condición o circunstancia exterior o un sentimiento o pasión interior que nos induce a hacer lo malo. Satanás la utiliza como una poderosa influencia espiritual para atacar al ser humano con el único propósito de separarlo de Dios. Y él utiliza la tentación. Y vimos el domingo antepasado, hermanos, aprendiendo que la concupiscencia es algo nuestro, es algo personal. Satanás, hermanos, no puede obligarnos a pecar. Y así como lo viste, ni Satanás puede obligarnos a pecar, sino que cada uno peca de su propia concupiscencia cuando es atraído y seducido. Y ese es el punto, hermanos. Ese es el punto de la tentación. Es donde tenemos que poner más atención cuando la tentación aún está presente. Nadie, hermanos, nadie peca. Nadie se vino hoy levantando pensando en pecar, ¿verdad? Mucho menos hoy domingo. O sea, nadie se levanta con la intención de pecar así porque sí, sino que Satanás sabe, utilizando sus tres conductos que vimos el domingo pasado: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, por dónde te va a llegar. Él sabe de qué pie cojeamos. Entonces, aprovechando eso, él utiliza una influencia de esas áreas en las que tú eres débil y te pone la tentación según tu debilidad. Pero él, hermano mío, no te obliga a que cometas el pecado, sea por el conducto que sea de estas tres áreas donde resumimos todos los pecados posibles que podamos cometer. El apóstol Juan los resume en tres categorías, ¿recuerdan? Así que es importante que entendamos eso, hermanos. Si no queremos ser destruidos, como dijo Oseas, no tenemos que tener una vida cristiana a falta de conocimiento. Por eso es importante, hermanos, tener todo. También el esfuerzo, hermanos, que se hace por
tener las predicaciones, subirlas a nuestro canal de YouTube para que ahí puedas, no te puedas perderlas todas, pero también siempre existe la contraparte, ¿verdad? Que como sabes que se suben, pues dices, ¿para qué voy a la iglesia ahora si yo los voy a ver por internet? No, ahí empieza la tentación, ahí empieza todo el problema. Pero fíjense, hermanos, toda esta situación, nadie ha escapado a la experiencia de ser tentado a hacer el mal. Hermanos, y si ni Cristo, hermanos, ¿qué será de nosotros? Solamente que hay una enorme diferencia. Dice Hebreos 4:15, por favor. Vamos a Hebreos. Está allá atrás de Santiago, por cierto. Capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en cuanto a mis hermanos, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. A veces nos es muy fácil decir, bueno, pues es que yo soy un ser humano y pues obviamente Cristo no iba a pecar porque es Cristo, ¿verdad? Solamente, mi hermano, pues es que Cristo, cuando fue tentado en el desierto, pues todavía no estaba glorificado, sino que aquí estamos viendo que Jesús fue tentado según nuestra semejanza. Y en el desierto vemos, hermanos, que también el apóstol Mateo nos enseña que Cristo fue tentado con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Lo mismo que Eva fue tentado por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Solamente que Eva fracasó y Cristo venció. Y aquí, hermanos, tenemos que aprender que la tentación se puede vencer. El ser tentado, hermano mío, no constituye un pecado. O sea, el que seas tentado no estás pecando. Pecas hasta que cedes a la tentación. Por eso es importante entender, hermanos, desde el principio. Hay fuentes de tentación, por supuesto. La número 1 es Satanás. Génesis 3:1 nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Así que Satanás, hermanos, es la primera fuente de tentación. A veces, hermano, vivimos equivocados en nuestra vida, creyendo que cierta astucia es algo digno de imitarse, que es algo bueno. Pero generalmente en la Biblia vemos que una persona astuta siempre tiene tintes de maldad, si no está en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús también nos dijo que tenemos que ser astutos para llegarle a las personas, ¿verdad? Pero es una astucia muy diferente a la de Cristo, a la que tuvo la serpiente. Y hoy te das cuenta, por ejemplo, personas tan llenas de maldad, con qué astucia utilizan artimañas del error para engañar a muchas personas y salirse con la suya. Y siempre conseguir lo que quieren, hermanos. ¿Quién crees que es su padre? ¿Quién crees que lo está dominando? Así que son situaciones que tenemos que estar bien conscientes. Satanás, hermanos, Satanás es la primera fuente de tentación. También, hermanos, la maldad humana es una fuente de tentación. Mateo 22, Evangelio de Mateo, Cristo está hablando con los fariseos. En otras palabras, los fariseos representan a los religiosos de estos tiempos. Mateo 22, versículo 18 dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, ¿de quiénes? De los hombres, les dijo, y fíjense qué palabra utiliza el Señor Jesús: ¿por qué me tentáis, hipócritas? La tentación, hermanos, también viene por medio de la maldad humana. Siempre, hermanos, el ser humano, por la maldad que hay en su corazón, por su naturaleza caída, siempre busca tentar a los demás a inclinarse hacia el mal, a desobedecer a Dios, a no cumplir
con lo que el Señor le mandó a hacer. Y eso, hermano, pues a veces lo padecemos cada domingo, ¿verdad? Resulta que es domingo, hora de venir al servicio, y siempre sale la persona ahí: hoy no vayas, ¿qué tiene de malo que faltes uno? ¿Me explico, hermanos? La maldad. Pero nosotros catalogamos la maldad de una manera muy equivocada, como el Señor la está catalogando. Es que yo hoy prefiero ir para acá, hoy prefiero ir para allá, hermanos. El Señor dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y es algo que tenemos que considerar. Siempre, hermanos, considerar de dónde viene la tentación: deseos de los ojos, deseos de la carne o la vanagloria de la vida. Y a veces, cuando esta tentación viene del ser más amado, hermanos, no te debe de sorprender. Sobre sobre Adán, ¿de quién vino la tentación? De su propia esposa, de la que era carne de su carne y hueso de sus huesos, la mujer que Dios le dio. Y viceversa también, ¿no? O a veces son nuestros hijos, a veces son nuestros padres, o el ser más amado que tú puedas tener. Pero tienes que entender, hermanos, tienes que evitar esa tentación y de hacerle esa pregunta: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Siempre, hermano, porque de ahí viene, de la maldad humana. Y a veces creemos que la maldad solamente se califica en matar, en agredir, en hacer algo malo, algo perjudicial, hermanos. ¿Qué parte no entiendes? De que Satanás utiliza a esa persona con una poderosa influencia espiritual para atacarte y separarte de Dios. Eso, hermanos, es tentarte a separarte de Dios. Y acuérdense, hermanos, que Satanás es astuto, igual que sus hijos. Saben cómo meterse y hacerte sentir: bueno, sí, hoy no tiene nada de malo. Hoy no voy a hacer oración, hoy no voy a leer la Biblia. Mejor me voy a poner a ver la Rosa de Guadalupe, a lo mejor aprendo más. No, hermanos. Fíjate quién está detrás de esa tentación. Porque el único propósito, hermanos, es alejarte de Dios. ¿Sabes que el domingo es el día del Señor, no? Amén. Qué bueno que lo sabes. Y la otro medio o fuente de tentación, pues Santiago no lo dice, ¿verdad, hermanos? Santiago 1:14. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Uno solo. Nadie más. Y esta fuente, esta última, nuestra propia concupiscencia, tal vez sea la más general, la más generalizada, porque está dentro de nosotros. Y es la más sutil, es la más eficaz, pero es la más destructiva. La más destructiva, hermanos, si nosotros nos dejamos seducir por nuestra propia concupiscencia, estamos fritos. Ahora, hay algo importante que Santiago también nos hermanos. Hay 6 pasos muy sutiles y progresivos de la tentación. Y aquí Santiago, hermanos, nos los ha dejado puestos. Y solamente son 2 versículos, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 6 pasos, hermanos, hay aquí que te conducen al pecado y a la muerte. Primero, nos dice, tentado, sino que cada uno es tentado. Primer paso, hacia abajo, no es hacia arriba, hacia abajo, su propia concupiscencia. Después dice, es atraído. Segundo paso, pensamientos e imaginaciones o acciones, terminando en acciones impuras. Empieza ahí, hermanos, atraído. Después, tercer paso, seducido, porque ahí mismo dice, atraído y seducido. O sea, hermanos, cuando uno es seducido, la voluntad se debilita.
Y máxime, hermanos, si es en la carne, ¿no? Cuando se empieza un hombre a una mujer o viceversa a seducirlo, ¿qué sucede? Se debilita la voluntad. Y vas hacia abajo. Vas hacia abajo. Cuarto punto. Dice ahí que después de que ha sido seducido y atraído, entonces la concupiscencia, ¿qué quiere decir eso? O sea, tu concupiscencia, tu propio deseo desenfrenado, se concibe, o sea, se rinde a la tentación para dar paso al quinto, que dice, da a luz el pecado. O sea, el pecado se consuma, terminas haciendo la acción pecaminosa. Y el último paso y el más destructivo, hermanos, es que da a luz la muerte. Si te das cuenta, son 6 pasos degenerativos. Y en esos 6 pasos, hermano, puedes salvarte aún estando en el segundo o en el tercero, antes de llegar al cuarto. Tienes la oportunidad de asirte de la mano del Señor para librarte de esos puntos. Pero necesitas tener el conocimiento hacia dónde vas. Y las consecuencias, hermanos, si no entiendes la importancia de vencer la tentación. Es importantísimo, hermano, que tengas ese conocimiento. Porque precisamente tú mismo puedes entender hoy por qué estás sufriendo, por qué no eres feliz, por qué vives una situación tan precaria en tantas situaciones de tu vida, porque muchas veces fuiste seducido, fuiste tentado, pero te faltó el conocimiento y fuiste destruido. Pero a partir de hoy, hermanos, no te vas a ir con la misma justificación. Hoy no te vas a ir sin conocimiento, porque hoy vas a aprender, hermano, cómo vencer la tentación. A partir de hoy, hermano, cualquier pecado que tú consumas o que lo concibas, que lo hagas, ya se va a hacer bajo tu propia responsabilidad, ¿verdad? Y aquí, hermanos, nadie va a salir diciendo, es que yo no lo sabía, pastor, hermano. Hoy lo vas a saber. En Génesis, cuando Abraham y su sobrino Lot discutieron porque sus ovejas peleaban, que no había espacio, que no había suficiente abrevaderos y todo lo que conlleva eso, decidieron separarse. Y Abraham, siguiendo la voluntad de Dios, le dijo a Lot, escoge tu camino, yo escojo el mío. Y Lot, viendo su conveniencia, se fue a acampar cerca de Sodoma, mientras que Abraham se fue al desierto. Díganme, hermanos, ¿en qué cabeza cuerda cabe irse con sus hijos, con su ganado, a un lugar desierto? Solo un hijo de Dios lo hace. ¿Dónde fue Cristo tentado? ¿Dónde el cristiano es tentado? En su desierto personal. ¿Y dónde el cristiano es fortalecido? En el desierto. ¿Dónde Cristo venció a Satanás? En el desierto. ¿Dónde Abraham cumplió la voluntad de Dios? En el desierto. Ahora, antes de ir a esto, ¿por qué? Porque Lot, para llegar a ese punto de destrucción, para llegar a Sodoma, también, hermanos, tuvo 6 pasos de retroceso. Los mismos, hermanos, que nos está poniendo aquí Santiago. Pero qué aburrido es leer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hermanos, el Antiguo Testamento no es sin el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no es sin el Antiguo Testamento. Se complementa de una manera perfecta, hermanos, y armoniosa. No hay ninguna palabra que esté de más o para llenar un hueco. Si no te estás dando cuenta, hermano, luego desde aquí, hermanos, en lugar de irnos a Santiago, nos pudiéramos haber ido a esa parte del ojo para ver los mismos 6 pasos de retroceso, que son los mismos, hermanos, que Santiago hoy nos está pidiendo. Tengan cuidado, nos dice, con la tentación. Son 6 pasos de retroceso antes de llegar a la muerte. Y tenemos tiempo, hermano. Tenemos tiempo.
antes de llegar a ese paso. Los conductos de la tentación, hermanos, los vimos el domingo anterior. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y fíjense, hermanos, todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué es todo lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así que aquí tú no puedes culpar a Dios. No puedes culpar a Dios de que el Señor te tiene viviendo infeliz o insatisfecho con tu vida, porque Él lo quiso, a lo mejor es su voluntad, ¿no, hermanos? Te puedo citar 20 pasajes que dicen lo contrario. Porque el Señor dice que sus pensamientos para sus hijos son para bienestar y vida eterna. ¿Se parece a lo que estás viviendo, hermano? ¿A tus sufrimientos hoy en día? No, hermano. Estos fueron conductos o canales de tentación que Satanás usó con Eva en el jardín del Edén, con Cristo en el desierto, y los va a utilizar con cada uno de nosotros. Porque su único propósito de Satanás es alejarnos de Dios. Y esos son los conductos, hermanos. Eva, en Génesis, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, vio. A Cristo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí lo tentó. Los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos de los ojos, Eva le dijo, van a ser abiertos tus ojos. Y sí fueron abiertos de los dos, pero para vergüenza y confusión. Y perdieron comunión con Dios. A Cristo también le dijo, y te mostraré los reinos del mundo y la gloria de ellos, y si me adoras te los voy a dar. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, a Eva le dijo, y seréis como Dios. Y aquí, hermanos, a Cristo le dijo, si inclinado me adores, todo esto te daré. La vanagloria de la vida. Oye, hermanos, mucha gente, y tristemente muchos cristianos, están siendo arrastrados por esta parte de tentación. Filosofías destructoras que están introduciendo a las iglesias, hermanos, encubiertos. Muchas iglesias están llenas, hermanos, de eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Qué es lo que nos están mostrando? Eva fue tentado por esos tres conductos. Fracasó. Cristo fue tentado por esos mismos conductos y venció. Y Romanos nos dice que nosotros en Cristo Jesús somos más que ¿qué? Entonces, hermano, ¿por qué no hemos vencido la tentación? Porque nosotros, hermanos, cedemos el control de mi carne, de mis ojos y de mi mente, de mi corazón, al mundo y no al Espíritu Santo. Y estamos más al pendiente de otras cosas que de mantener una comunión con el Señor. Y siempre estamos perdiendo el tiempo, hermanos, en nimiedades y trivialidades que el mundo nos ofrece a través de sus conductos. Cuando podemos, hermanos, tener otra vida. Pero, ¿por qué entonces, como dice el dicho, ¿verdad? Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Por qué el Señor, si sabe que yo voy a caer, que yo voy a perder, que yo voy a pecar, por qué permite que venga la tentación a mí? Si sabe que mi problema son los ojos, ¿por qué en la calle no dejo de ver o dejan de pasar mujeres con poca ropa? Si sabe el Señor que mi problema es la carne, ¿por qué me la paso viendo o tentando estas cosas que sé que no se proclive a comérmelas? ¿Por qué, si sabe que lo mío es el orgullo, la soberbia, la vanagloria, por qué no deja de haber personas que me adulan? ¿Por qué el Señor me pone esas tentaciones? Bueno, hermanos, hemos aprendido que el pecado es un desafío para toda tu vida. Y eso lo aprendiste hace 15 días.
pero tú lo tienes que vencer, tú lo tienes que entregar. Tienes que tener la humildad de reconocer que tú no puedes vencer tu pecado. Ok, muy bien. Pero entonces, ¿por qué Dios permite la tentación? Vamos a ver precisamente por qué el Señor permite la tentación. No es algo tan simple, ¿verdad? Pero el Señor nos dice por qué permite la tentación. Número 1, en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor permite la tentación? Para que sometida a prueba vuestra fe, fíjense hermanos, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. ¿Por qué el Señor permite la tentación? Para que sea sometida a prueba nuestra fe. Si el Señor no prueba tu fe, ¿cómo crees que vas a fortalecerte? Es importante que entendamos, hermanos, porque nosotros, cuando tenemos que ver la diferencia también de lo que es una prueba y una tentación, pero el Señor permite las tentaciones para probar nuestra fe. Porque se supone, hermanos, que uno que ha recibido a Cristo tiene el Espíritu de Dios habitando en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y nos ha dotado con el carácter de Dios. Y nos dice la Biblia que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos las 9 características que componen el carácter de Dios. Y una de ellas, hermanos, es el dominio propio. ¿Cierto? Entonces no puedes decir que tú no tienes la capacidad de dominar esa tentación. Es importante, hermanos. La fe, hermanos, la tentación, permite Dios la tentación porque desarrolla el carácter y la fe. Por eso te la permite. Número 2, 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, mis hermanos, la tentación, o el Señor permite la tentación porque mantiene humilde al cristiano, algo que hace mucha falta, por cierto. La humildad en el cristiano. Para que la grandeza, hermanos, segunda a los Corintios, ¿no? Es segunda a los Corintios, discúlpenme. Segunda a los Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Mira ese pasaje, hermanos. Así, hermanos, nos mantenemos humildes. A veces decimos, bueno, pero ¿por qué el Señor no me libra de esto? ¿O no me libra de aquello? Bueno, hermano, pues es que es la única manera de mantenerte humilde. La única manera. Y es necesario, hermanos. Pablo decía al Señor, le he rogado 3 veces que me quite este aguijón. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad, hermano mío, respecto a las tentaciones? Tú la sabes, ¿verdad? El deseo de los ojos, si tu problema está ahí, o en el deseo de la carne, o en la vanagloria de la vida, ahí está tu debilidad. Entonces, hermano, entiendes que en esa debilidad el poder de Dios se va perfeccionando. Mucha atención con eso, hermanos. Te mantiene humilde. Número 3, 1 Corintios 10, versículo 13. 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
¿Por qué otra cosa permite Dios que vengan las tentaciones? Porque al vencer queda demostrado el poder de Dios sobre Satanás. Queda demostrado el poder de Dios sobre Satanás. ¿Cómo hemos de vencer la tentación, hermanos? Aquí lo está diciendo el Señor, a través del apóstol Pablo. Viene la tentación, pero con la tentación también viene la salida. ¿Tienes la capacidad para ver, hermano, esa parte? Que juntamente con la tentación también viene la salida. Y tú la tienes, pero no la quieres ver. ¿Por qué? Porque te domina tu propia concupiscencia, los deseos de los ojos, de la carne, o la vanagloria de la vida. Y por eso no puedes salir de esa situación. Vencemos porque Satanás no puede contra Dios. Y si nosotros estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Pero eso es algo que tienes que entender. Otra cosa, hermanos, está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 3, 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús está hablando. Dios permite la tentación, hermanos, porque al vencer la tentación, el cristiano es recompensado y le proporciona el gozo de sentarse en los tronos que el Señor ha preparado para los que vencieron. Y fíjense, hermanos, qué interesante, porque Cristo se pudo sentar en el trono. ¿Pero por qué se pudo sentar? Porque venció. Venció a Satanás en el desierto. Y todo lo que le vinieron poniendo todos los demás en tentación, todo lo venció. Y terminó, hermanos, venciendo en la cruz. Aún en la última instancia, hermanos, Él venció en la cruz. Nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de vencer, porque en Cristo Jesús somos criaturas nuevas. Y aquí todo lo pasado ya terminó, y todo es nuevo en Cristo Jesús. Ahí es donde tenemos nosotros la victoria. Y qué interesantes palabras, hermanos, porque en el versículo 22 ahí de Apocalipsis dice el Señor: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y por qué mencionará el que oye? Porque por el oír, hermanos, según Romanos 10:17, por el oír viene la fe. ¿Pero qué tienes que oír? ¿Lo que dice el mundo o lo que dice Dios? La fe viene por oír lo que dice la palabra de Dios. A veces, hermanos, salimos con una actitud totalmente equivocada, diciendo: hoy me voy a levantar con fe. Hoy, en ese asunto, en ese problema, voy a tener más fe. Hermanos, la fe viene por oír la palabra de Dios. No porque tú la vayas a sacar del closet o del refrigerador. La fe viene, hermanos, única y exclusivamente por escuchar la palabra de Dios. Por eso Cristo, hermanos, todos estos mensajes a las iglesias de Asia Menor terminan diciendo: el que tenga oídos, oiga. Y por cierto, no dice ve, porque nosotros los cristianos andamos por fe, no por vista. Y siempre, hermanos, el cristiano quiere ver para creer. Si no veo, no creo. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Le dijeron a Tomás.
Y es algo, hermanos, que tenemos que aprender. Necesitamos oír la palabra de Dios para tener fe. No es algo que te puedas comprar a veces sin intereses, por cierto. Ni es algo que tú decides ponerte un día sí y un día no. La fe no depende de las circunstancias, ni tu estado de ánimo. La fe depende, hermanos, y viene y nace por escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante oírle domingo a domingo, para poder tener victoria ante el pecado y vencer. De otra manera, hermanos, no se puede. Jamás vas a tener victoria si no escuchas la palabra de Dios. Y también, hermanos, porque nadie, según Santiago, lo que nos dice, lo diciendo la lectura, capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor, hermanos, permite la tentación porque nadie será coronado en el cielo si no vence la tentación. Nadie. Pablo, hermano, perdón, Santiago, aquí nos está diciendo una razón más poderosa aún. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando la resiste, recibirá la corona de vida. Y si vemos, hermanos, cada carta que está en Apocalipsis, de Asia Menor, todas terminan, hermanos, también o incluyen Cristo diciendo: al que venciere, le daré esto, le daré aquello, o le daré lo otro. Son 7, hermanos, 7 veces, 7 cartas, 7 cosas que promete el Señor a los que vengan, a los que venzan la tentación. ¿Quieres una razón más para vencer la tentación? Tendríamos que leer todas, ¿verdad? Pero no, el tiempo apremia. Y el Señor la permite, pero ¿cómo las vamos a vencer? ¿Cómo vencer, hermanos, la tentación en forma práctica? El cristianismo, hermanos, el cristianismo real, el verdadero, el del que se agrada a Dios, es práctico, es con hechos, es con obras, no con palabras, ni emociones. ¿Qué es lo que más le estorba al ser humano, al cristiano, mejor dicho, para servir a Dios? Las emociones. Ay, es que hoy estoy bien feliz, hoy sí voy a la iglesia. Al otro domingo amaneces bien triste, hoy no voy a ir a la iglesia. Pues ¿para qué? ¿Qué caso tiene? No puedes depender de tus emociones para servir a Dios. Por eso Pedro y Pablo empatan y dicen que tenemos que ser sobrios, no solo del alcohol, no solo del cigarro, no solo de las drogas, principalmente de las emociones, hermano. Porque las emociones también te embriagan y te hacen perder el juicio. Ya no eres tú realmente el que está obrando. Necesitamos, hermanos, ser sobrios. Pero ¿cómo vamos a vencer la tentación? Primero, hermanos, en 1 Corintios 10:13, que ya lo leímos, nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no va a venir nada de lo que seas tentado que tú no puedas resistir. ¿Sí me oíste, hermano? Todo lo que viene a tu vida, el Señor lo permite porque sabe que puedes vencer. Por eso lo permite. Él jamás te va a dar una tentación de la que sabe que no vas a poder vencer. Entonces, ¿por qué sigo haciéndolo? Ya te lo dije, hermano. Porque eres atraído y seducido y sigues los 6 pasos descendientes a la muerte. Tienes intimidad con tu pecado, con tu tentación. Concibes, te embarazas de ese pecado y das a luz la muerte, la destrucción, la infelicidad, la bancarrota, el desamor, la soledad, la enfermedad. Eso, hermanos, es lo que sucede cuando no vencemos la tentación. ¿Por qué derramamos tantas lágrimas? ¿Por qué lloramos tanto? Porque no tenemos victoria, hermano.
vivimos una vida derrotada, sabiendo, hermanos, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero nos falta fe para creer. El propósito de Dios, hermanos, es que venzamos. Por eso no nos da algo más de lo que no podamos resistir. Así que mi hermano, mi hermana, todo lo que has sufrido hasta hoy, a causa de las tentaciones y que hoy te tienen una vida infeliz, tú lo pudiste vencer, pero no quisiste, porque cediste a la tentación. Diste a luz el pecado, o cediste a la muerte. Y en Santiago, hermanos, la palabra muerte significa, o no significa literalmente morir físicamente, sino que estaba hablando, hermanos, en su significado inicial, original, en el griego. La muerte, hermanos, también tipifica soledad, enfermedad, bancarrota, desamor, celos, desconfianzas, iras, pleitos, celos, envidias. Todo eso significa, hermanos, esa palabra de muerte en Santiago. Y muchas cosas más, que solo tú sabes cuáles de esas estás padeciendo por causa de haber cedido a un pecado, de ser seducido, de ser atraído a la destrucción, a separarte de Dios. Y la evidencia, hermanos, más clara, pues es que no tienes una comunión con el Señor. Dices que amas al Señor, pero Juan nos dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 3, que el amor de Dios, o el amor a Dios, es obedecer sus mandamientos, que los mandamientos no te sean gravosos. Ya lo he repetido en muchas ocasiones. Es que se congregan bien temprano, hermano. Sobre todo, bien temprano. Es que, hermano, es que el domingo es el único día que tengo para descansar. El Señor dice: ¿estás cansado y trabajado? Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Lo siento mucho, hermano, pero el descanso de tu alma, el descanso de tus preocupaciones, el descanso de tus aflicciones, no lo vas a encontrar quedándote a dormir el domingo en tu casa. Solo lo vas a encontrar en el regazo del Señor. Tampoco lo vas a encontrar en otra ciudad, ni en ningún otro lugar donde tú quisiste descansar por todos tus problemas. No lo vas a lograr. Puedes decir porque lo haces, ¿no? Aunque estés faltando a los mandamientos del Señor. Pero dime, hermano, ¿se solucionó algo? ¿Tu estrés se fue? ¿Tus problemas se fueron? ¿Tu vida se corrigió? ¿Tu matrimonio se corrigió? ¿Tu paz vino a tu vida otra vez? Hermanos, iniciaste con el lunes. ¿Y qué dijo el Señor en Mateo? Cada día trae su propio afán, porque cada día trae su propio mal. Es algo efímero lo que a veces queremos hacer en nuestra carne, y ahí están entrando los conductos, ¿verdad? Los deseos de la carne. Y ahí vamos, creyendo que no estamos pecando. Bueno, hermano, yo te invito y te exhorto a que leas la Biblia antes de tomar una decisión. Ese es el propósito, hermanos, que pensamos. Ahora, Romanos 13 nos da la clave para vencer de una manera práctica la tentación. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra de Dios, lo vimos el domingo pasado, pero es la misma, hermanos. Veo desde el 13 para tener el contexto. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas o envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo
y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo vencer la tentación, hermanos? Pues no debemos, ahora sí que satisfacer, ¿verdad? Proveer para aquello que sabemos que es nuestra debilidad. Porque cada uno sabe cuál es su debilidad. Si tú tienes problemas con el alcohol, hermano, ¿para qué llenas el refri con bebidas alcohólicas? ¿O para qué convives de más, verdad, por más tiempo con personas que sabes que te van a incitar a beber? O a drogarte o algo. ¿Para qué, hermano? Si tú sabes cuál es tu debilidad, hay que evitarla, ¿no? No proveáis, hermano. No proveáis. Y esta es clave, esta es fundamental. Dice 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Timoteo 6:11 también nos dice maneras prácticas, hermanos. Pablo, escribiéndole a Timoteo, un hombre joven, por aquellos los que a veces se justifican con la juventud. Ay, es que son jóvenes, tienen derechos a vivir la vida. Bueno, hermanos, según tú. 1 Timoteo 6:11 dice la palabra de Dios, mas tú, hombre de Dios, ¿a quién se refiere? ¿A quién está dirigido el pasaje? Al hombre de Dios. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de fe. Hermanos, ir contra la tentación es una guerra todos los días, hasta el último día de nuestras vidas, tal como le pasó a Cristo, hermanos, antes de entregar el Espíritu en la cruz. No le seguían tentando, hermanos, aún estando crucificado. No le decían, aquel que decía que era el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas? Le estaban tentando. ¿Qué creen que Jesús en su cara no quería bajarse? Humanamente estoy hablando, ¿verdad? Pero él sabía que era la única manera de otorgarnos salvación. Y todavía los malhechores a su lado todavía le decían, ay, tú, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vamos a seguir, hermanos, aún a punto de morir, siguiendo siendo tentados. Igual como lo fue nuestro Señor Jesús. Pero hoy, hermanos, el Señor nos dice, huye. ¿Qué hizo José, el soñador, con la esposa de Potifar para vencer la tentación? Viendo a esa mujer que se le desnudó. ¿Qué hizo, hermanos? Huyó. ¿Qué debes de hacer tú ante la tentación, hermano? Huir. No te dé vergüenza que estás huyendo de la tentación. Que te dé vergüenza que estás tratando de huir como Adán lo hizo del Señor, ¿verdad? Cuando cometió el pecado. Que se escondió detrás de los árboles. Tuve miedo, Señor. Huyó, estaba huyendo de Dios. ¿Es posible huir de Dios? No es posible, hermanos. El Señor es omnipresente. El Señor está en todos lados. No hay un lugar donde te puedas esconder del Señor. Así que todo lo que hagas, digas, pienses, Él lo sabe. A Él nada se le puede ocultar. No sé para qué huyes. Si de todas maneras te va a alcanzar. De todas maneras te ve. Y Pablo, hermanos, le dice a Timoteo, tú que eres joven, huye de todas estas cosas, de las pasiones juveniles. Hermanos, lo mejor que podemos hacer ante la tentación prácticamente es huir de ellas. Irnos de ahí. Irnos. Cristo, hermanos, también nos dio otra solución. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Nos dice el Señor, hermanos, guiando a sus discípulos. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. Velad y orad, lo que les decía. Para que no entréis en qué.
El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Qué tremenda verdad. Nosotros, hermanos, en espíritu, queremos hacer cosas. Es más, hermanos, hasta nos esforzamos en querer obedecer al Señor, ¿no? Pero la carne es débil, hermano. Por eso el Señor nos da una recomendación para la tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Velar y llorar. Y cuando el Señor se habla de velar, no está hablando de desvelarte el sábado, ¿no? Viendo películas o viendo lugares inapropiados para un cristiano. Está hablando, hermano, de que estés atento, porque no sabes a qué horas va a llegar el ladrón a robarte tu paz. A qué horas va a llegar la tentación. Tienes que estar atento, hermano, despierto. En otras palabras, tienes que estar despierto. Y iglesia, hermanos, iglesia, despierten, por favor. Vivimos en tiempos peligrosos y seguimos durmiendo. Sigues dormido, hermano. Por eso el Señor dice, anda como de día. ¿Cómo andamos de día? ¿Dormidos o despiertos? ¡Despiertos! Hermano, despiértate, la noche está avanzada. ¿Sabes, hermano, que está a punto de terminar el tiempo de gracia? ¿Por qué sigues dormido? ¿Por qué sigues esperando, hermano, al día de mañana? A ver si mañana te dan ganas de santificarte. A ver si mañana te dan ganas de recibir a Cristo. ¿Qué no sabes, hermano, lo que se está viviendo hoy en día? ¿No sabes lo que se vive? ¿No sabes si pierdes la vida hoy? ¿A dónde va a ir tu alma? Al infierno. Es que el infierno no existe, hermano. Si Dios dice que existe, ¿quién es el ser humano para descalificar la palabra de Dios? Ay, pero es que tal religión, tal filosofía oriental, hermano. Colosenses 2:8, ¿qué nos dice? Sí, cada rato lo digo, ¿no? Pero es necesario que te lo memorices. Mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, rudimentos de los hombres, costumbres de los hombres y no según Cristo. Tienes que entender quién te dice las cosas. Y el Señor nos dice velar y orar para que no entremos en tentación. Necesitamos una vida de oración, hermanos. No basta, hermanos, con orar de vez en cuando o cuando tengo un problema. Es orar en todo momento. Tesalonicenses capítulo 5 nos dice orar sin cesar. En todo momento, a toda hora, hermanos, cuando puedas. Ay, pastor, pero es que yo no puedo orar sin cerrar los ojos. Hermano, pues, ¿cómo vas a orar con los ojos cerrados y vas manejando? Ábrelos. Puedes orar haciendo las cosas. Solamente hay que tener práctica. Apocalipsis, hermanos, 12:11 nos da otra práctica, hermanos. Sensacional, hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjense, la palabra que utiliza aquí, hermanos, es ellos han vencido. ¿Y por qué vencieron? Por la palabra de Dios. Y porque menospreciaron sus vidas. Aquí, hermanos, es donde encontramos significado a las palabras de Cristo cuando dice: si alguien quiere seguirme o venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué vencieron estos hombres? Menospreciaron sus vidas, leyeron, meditaron y obedecieron la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, ¿cuánto leemos al día? La Biblia, hermanos.
No estoy hablando del periódico ni de algún libro secular, que no te estoy diciendo que si lo lees es pecado. Yo estoy hablando de la Biblia. ¿Cuántas veces leemos la Biblia al día? ¿Llevas la meta anual que llevamos aquí nosotros todos los años? De leer la Biblia completa en un año. 3 capítulos diarios, hermanos. Y lees la Biblia completita en un año. Y el año que entra la vamos a volver a iniciar. Desde el 1 de enero. 3 capítulos. Ahora, leerla. De lo que lees, ¿cuánto de ello meditas? En lo que el Señor te está diciendo. Ahora, de ello, ¿cuánto estás obedeciendo? ¿Cuánto estás obedeciendo de lo que estás leyendo? Y se dan cuenta, mis hermanos, estamos como estamos porque queremos estar así. Estos hombres de los que nos habla Apocalipsis, ellos dicen, ya han vencido. ¿Y en qué tiempo está conjugado el verbo? ¿En qué? Nosotros estamos en el presente. Y fíjense, las palabras de Cristo dice, al que venciere. Podemos vencer, hermano. Pero necesitas leer, meditar y obedecer la palabra de Dios. Santiago mismo nos dice, pero ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que hacer la palabra de Dios. El capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos, así empieza. Dice, aquí vemos todas las cosas que Cristo hizo y dijo. No dice que dijo y hizo, es al revés. Hizo y dijo. Hermanos, ese es el cristianismo verdadero. Hacer y después decir. Y tristemente, hermanos, estamos al revés. Nos gusta decir y decir más, pero hacemos muy poco. Deberemos de invertir la vida, hermanos. Hacer y decir poco. Por eso Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, ¿no dice así? ¿Y tardo para qué? Para hablar. Porque en las muchas palabras no falta el pecado. ¿De qué nos sirve, hermanos, hablar y hablar y hablar si no hacemos nada de lo que decimos que hacemos? Cristo, hermanos, no vino a hablar. Cristo vino a hacer. Por eso digo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Debemos, hermanos, leer, meditar y obedecer la palabra de Dios. Y por último, hermanos, para terminar de una manera práctica, sé que no les gusta oírlo, sé que pareciera ser en contra de alguien en específico, pero les aseguro, hermanos, que con todo el corazón no es en contra de nadie. Estoy predicando congregacionalmente y no estoy predicando en contra de alguna acción, de alguna actividad en particular. Es el tema, es el bosquejo y es la palabra de Dios. Y Hebreos 10:25, que algunos ya se lo saben de memoria, nos dice la manera más práctica de vencer la tentación. Te repito, hermano, no es en contra personal de nadie. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Una manera práctica de vencer la tentación, hermanos, es asistir puntualmente a la casa de Dios. No estás viniendo, y esto es en general, ¿verdad?, para todas las iglesias de Celaya, de Guanajuato, de México y del mundo. Esto es general.
Cuando uno va a la iglesia, uno no debe de ir pensando, voy a ir a la iglesia del pastor tal. No, hermano. Tú estás viniendo a la casa de Dios. Quien te hace la invitación a venir a su casa es el Señor. Tú sabrás si le desprecias la invitación al Señor. Ese es el punto, hermano. No es ningún ataque, ningún juicio, ninguna crítica. Es exhortarte, como dice aquí. Cuando más veas que aquel día se acerca. Y el día está próximo, hermanos, más cerca de lo que tú crees. Al que algunos la tengan por tardanza o estén dejando todo para mañana. La Biblia nos dice, hermanos, que no lo dejemos de hacer como algunos tienen por costumbre. Ahora, aparte, hermanos, uno entiende que hay trabajo. Pero si tu falta de iglesia es una costumbre, estás atentando contra la iglesia. Te voy a decir la razón, hermanos, porque está a continuación. ¿Por qué es tan grave no considerar la invitación a Dios a la iglesia? ¿Por qué es tan grave no congregarse? Aquí está a continuación. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Importante 21. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué significaría un día para ti no congregarte? Pues tal vez no mucho, ¿verdad? Puedes faltar, hermanos, si estás enfermo, tienes trabajo, que te es imposible asistir, si tomaste tu semana de vacaciones, si estás evangelizando, si fuiste a un curso bíblico, algo así. Pero faltar a la iglesia, hermanos, según lo que acabamos de leer, es menospreciar la sangre de Jesucristo. ¿Por qué causa, razón o circunstancia nació la iglesia? Por la sangre de Cristo. Entonces, métetelo en tu cabeza, cuando estás pensando en faltar, sin las causas que ya te dije, piensa lo que dice la Biblia. Estás pisoteando la sangre de Cristo. No le estás dando el valor al sacrificio que hizo Cristo en la cruz para que naciera la iglesia, la verdadera iglesia del Señor. Con esto, hermano, no te estoy acusando, porque el único que te acusa es Satanás. Y eso lo dice Apocalipsis 12. A Satanás también se le conoce como el acusador. Y él te acusa día y noche. Y en la iglesia, hermanos, nadie tiene el derecho ni el permiso de Dios para juzgar o criticar las decisiones de alguien. Nadie, ni siquiera el pastor. Pero, hermanos, si nosotros nos armamos con este pensamiento, lo que significa, hermanos, venir a la iglesia, y para qué es la iglesia, y lo que significa la iglesia en mi vida, vamos a vencer la tentación. Porque aquí sí cabe, hermanos, aquel dicho popular que unidos jamás seremos vencidos. Porque somos muchos, pero somos un solo pueblo. ¿Cómo vas a vencer la tentación, hermanos, si vives separado? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos dice que Satanás anda buscando a quien devorar, como un león rugiente. Y busca, hermanos, devora a los que se alejan del rebaño, a los que viven alejados del cuidado de su pastor, voluntariamente. Tenemos que tener, hermanos, siempre
que en la casa de Dios vamos a obtener la victoria. Podemos vencer la tentación, mis hermanos, en la medida en que estemos en comunión con Cristo. Dejemos que Él nos fortalezca en la medida que tengamos una vida real de oración y de fidelidad a su palabra. Comprender el significado de los orígenes de la tentación nos ayudará a no caer ni a ceder en la tentación. Una guerra, mis hermanos, se gana en gran parte por conocer al enemigo. ¿Conoces cuál es tu enemigo? Empiézalo a conocer, vas a poderlo vencer. Podemos vencer la tentación si tenemos la capacidad para verla venir hacia nosotros y saber con quién viene la tentación y quién nos quiere alejar de Dios. Se llama como se llame, sea quien sea. Y si la vemos venir, hermanos, de estar listos y armados y vestidos con la armadura que Dios nos ha dejado para que vayamos a la guerra, con todos los días que tenemos que lidiar con la tentación. El Señor ha dejado la armadura, hermanos, para que resistamos el día malo. Y una vez estando firmes, dice la Biblia, resistir. Resiste, hermano, la tentación, porque el que venza la tentación va a ser coronado. Ahora, hablando hasta en términos humanos y convenencieros, hermanos, hasta por conveniencia nos convendría resistir la tentación. Aparte, hermanos, el Señor de que nos va a sentar, nos va a dar un lugar en su trono, nos va a coronar por vencer pecados, por vencer tentaciones antes de ser consumados. Hermanos, digo, ¿qué más queremos? ¿Qué más podemos pedirle al Señor? El Señor dice al que venciere, le voy a dar esto, le voy a dar aquello. Hermanos, cuando con simplemente entrar a su reino es más que suficiente. Pero aún, hermanos, Él nos quiere honrar, nos quiere llenar de gloria, sentándonos en los lugares celestiales. Pero estos lugares celestiales, mis hermanos, están reservados solamente para los que venzan la tentación y los pecados. ¿Dónde te gustaría estar en el cielo, hermano? Aún los lugares no están cedidos, no están repartidos. Obviamente, hermanos, vamos a entrar al cielo y pues obviamente estamos esperando ver a Pablo, ¿no? ¿Quién como Pablo? ¿Quién como los apóstoles? Pero ¿estás seguro? En el Evangelio de Juan, Cristo nos dijo que estas cosas y mayores podemos hacer nosotros. ¿Por qué no lo podemos creer? Porque confiamos más en nuestra carne, en nuestra capacidad intelectual, que en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, así nos lo dijo: y recibiréis poder y me seréis testigos. Hermanos, de ese poder que hemos recibido, dime, hermano, ¿en dónde estamos siendo testigos de Jesús? Donde quiera que nos paremos, a eso fuimos llamados, a ser testigos de Jesús. En nosotros, hermanos, tienen que haber reflejado la gloria, la luz de Cristo Jesús. En nosotros, hermanos, se nos fue encargado a nosotros. Pero para poder ser luz, tenemos que tener victoria ante el pecado, hermano. Y te lo vuelvo a decir: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra Dios? Y nuevamente te lo digo, hermanos, llévatelo en tu cabeza. Todos los que somos hijos de Dios
en Cristo somos más que vencedores. Y cuando dice más que vencedores, pues es lo que te acabo de notar. ¿Qué es ser más que vencedores? Coronado y sentado en los lugares celestiales. Pero de ti depende, hermano, dónde quieres estar cuando el Señor nos llama a su presencia. Vamos a hacer una oración, hermanos. Cierra sus ojos, por favor.